grandes corporaciones nos dicen, las personas solo procesan información, nos inventamos una tecnología que procesa información, por lo tanto la ecuación es simple, saco a la persona, pongo la tecnología y me puedo ahorrar el sueldo de esa persona. Yo creo que esa es una ecuación bastante simplista que pone al ser humano de lado y yo creo que las empresas que lo están haciendo lo van a lamentar. Hola, soy Claudia Giraldo. Esta temporada estoy con Ana Lucía Lenis. Esto es Buena Vida con Buena IA, el podcast donde te seguiremos contando cómo aprovechar la inteligencia artificial para simplificar la vida, recuperar tiempo y disfrutar lo que realmente importa. Hola Edgar, ¿cómo estás? Hola Analu. Claudia, Analu, buenas tardes. Feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Edgar, estamos felices de tenerte, súper contentas. Y bueno, para todos los que no conocen a Edgar Gelú, Edgar es físico y también ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes, pero además es un experto en geografía porque tiene un magíster en esa área tan interesante. Y cuando inició su carrera, Edgar comenzó trabajando en Francia, pero después decidiste volver a Latinoamérica y empezaste a trabajar y a desarrollar posiciones de liderazgo en empresas muy importantes para hacer desarrollos de mercado, de nube, de tendencias tecnológicas en Google, en Amazon Web Services, en Software One, con impacto en muchos países de la región. Y actualmente Edgar es cofundador de una empresa que se llama Colar. Es un proyecto que busca aprovechar la inteligencia colectiva para transformar estructuras organizativas en comunidades dinámicas con un propósito común. Ya nos contarás eso, cómo se come, Edgar. Pero suena muy interesante. Y hay algo muy especial que además conecta mucho con, por lo menos, mi corazoncito, y es que Edgar y su esposa son músicos y se han enfocado y surgió ese amor increíble por la música del Pacífico colombiano, y Edgar es un experto tocando los tambores. Y bueno, eso me parece aún más increíble. Además, en mi caso conecta muchísimo porque yo me crié en Buenaventura con esa música y me trae unos recuerdos absolutamente hermosos. Así que espero haber podido escribir un poquito la trayectoria tan interesante de Edgar Gelú. Lo describes con mucha generosidad, Analu. No soy experto en música, soy aprendiz. Uno en la música siempre tiene que ser aprendiz, pero gracias por toda esa generosidad con la que describes mi carrera. Muchas gracias, Analu. Pues para tocar los tambores uno tiene que tener cierto swing que uno diría, pues tú no naciste en el Pacífico, pero es increíble cómo sientes esa música de la misma manera que las personas pues que nacieron en la región, y es algo para mí impresionante. Y bueno, sí, como tú dices, uno es aprendiz siempre de la música porque aprender música es como un conocimiento infinito, ¿no? No, pero además Yes. me encanta eso que yo no conocía de Edgar, de que estudió geografía, porque es que mi papá tenía un dicho, él decía que es que era muy importante en la vida estudiar geografía e historia, porque si uno no sabía dónde estaba ni de dónde venía, tampoco sabía para dónde iba. ¿Dónde iba? Entonces, creo que es muy buena forma de comenzar esta charla. Sí. Y me encanta de Edgar que como las personas que hemos tenido la fortuna de traer a este espacio son personas muy atípicas en el buen sentido de la palabra, son personas que piensan más allá, son personas que tienen muchos intereses y pues Edgar justamente después de 25 años en el sector tecnológico, de pronto este año en el 2026 dijo, no, yo paro todo y me voy 3 meses al África. Y entonces estuviste, según supimos, en Marruecos, en Kenia, en Mozambique, y pues eso me parece súper interesante, ese quiebre con el sector corporativo, ¿no? Y irte a explorar qué te hizo a ti tomar esa decisión y como tener ese cambio tan fuerte en tu vida laboral y en tu vida personal. Pues en noviembre del año pasado llegué a la casa y le dije a mi esposa, voy a renunciar la próxima semana y nos vamos 3 meses a África. A mi esposa Ok. le costó sus buenos minutos en procesar, me dijo, siéntate, ¿qué pasa? Explícame. Y yo le dije, no, pues estoy viendo que viene una nueva ola tecnológica muy fuerte, donde el mundo se está volcando hacia las máquinas, hacia la inteligencia artificial,
Y yo en este preciso momento de mi vida hay dos cosas que no quiero, y es vivir esta revolución estando en una empresa que vende eso. Quiero vivir esta revolución como agente libre, como una persona que la puede ver desde afuera, a tener un criterio un poco independiente. Mi segunda reflexión fue, cuando todo el mundo va hacia las máquinas, la ruptura que hubo dentro de mí fue, tengo que ir hacia lo más humano. Y le empecé a Ujú. explicar a mi esposa que para mí lo más humano era lo que estaba sucediendo en África, en las comunidades, todo ese concepto comunitario que existe en África. Y Kenia, Marruecos y Mozambique eran países que yo siempre tenía un imaginario sobre ellos, sobre su cultura, sobre lo que pasaba alrededor de la música, y empezamos a planear el viaje. Y creo que los 4 meses de planificación del viaje y los 3 meses de ejecución son igual de satisfactorios. Yo creo que la parte de planificación uno muchas veces la deja de lado, pero esa parte de planificación, la verdad, todos los días investigar, vamos a ir a esto, vamos a ir a esto, queremos ver esto, tenemos que conectar toda esta comunidad, esa parte fue tal vez muy valiosa, pero definitivamente lo que yo estaba buscando era una ruptura con lo que venía pasando en mi vida y ver cómo en África estaban también asumiendo toda esta transformación de la inteligencia artificial y qué podía ir a aprender yo de él. Yo fui como un aprendiz y hoy con la distancia de ya haber hecho ese viaje, digo, bueno, fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. ¿Y qué fue lo que más te sorprendió de lo que viste? Me sorprendió la capacidad que tiene la gente en aguantar muchas cosas, porque Kenia y Mozambique son países con muchas dificultades. Marruecos lo pongo en un capítulo aparte porque aunque tiene muchas dificultades, también es un país con muchos recursos. Pero me sorprendió mucho la capacidad que tiene la gente de resiliencia cuando por Ujú. encima de ellos existe un nosotros, cuando pertenecen a algo, que creo que es una lección de vida muy importante que tiene que ver con lo que vamos a hablar durante todo este podcast. El nosotros, el cuando yo pertenezco a algo, no importa lo que me suceda. Ese algo, ese colectivo, ese nosotros, me permite resistir, me permite aguantar cualquier cosa que me pueda suceder. Y ese aprendizaje quedó en mí, quedó en mi esposa, y digamos que con solo eso ya hay mucho por tejer y mucho por construir, porque yo creo que de aquí para adelante lo que los dos queremos es ese, es, bueno, cómo construimos un nosotros y no sentirnos como seres aislados o como seres que no participan de algo más grande de lo que vivimos. Y entonces intuyo que tu empresa proviene de eso, porque por el nombre, ¿no? Se llama Colab. Completamente. A ver, Colab es el resultado de, yo creo que de los 11 años que llevo con mi esposa, de los últimos 5, nos dimos cuenta de que hoy en día, y creo que ustedes van a coincidir conmigo, la mayoría de los seres humanos que trabaja está un poco en crisis, ¿sí? Porque evidentemente el trabajo nos está aislando cada vez más. Justamente cuando llegó esta ola de inteligencia artificial, yo lo que dije, bueno, llega una ola que nos va a aislar aún más. Cada vez vamos a interactuar más con máquinas y menos con personas. Y ahora las máquinas además vienen a hablar un lenguaje humano, entonces va a ser aún más profundo la comunicación con máquinas y menos la comunicación entre personas. Y lo que nosotros imaginamos es, bueno, tenemos que construir un espacio donde las personas puedan comunicarse, probablemente en un nivel distinto al que ya están hablando con las máquinas, probablemente un lenguaje distinto, pero las personas van a tener que colaborar y comunicarse y construir desde otro lado. Y nosotros vemos que el arte, no como producto, sino como experiencia, cuando se hace colectivamente, transforma a las personas. Entonces, en Occidente tenemos una forma de ver el arte como el producto final, porque mucha gente con la que hablo de esto me dice, no, pero la IA va a reemplazar a los artistas y la IA va a crear arte. Pero es que el producto final del arte es muy poco relevante. Cuando uno analiza el arte como un estado de tránsito, como algo que me ayuda a transformarme a mí como persona o como colectivo, es ahí cuando el arte es realmente significativo. Y nosotros pensamos que el teatro, la música, la cocina, cualquier forma de arte que se hace colectivamente en un grupo de personas logra construir ese propósito que está por encima. No solamente como una actividad de team building, porque eso ya se ha inventado y ya se ha hecho, sino como una práctica Sí. consistente, con propósitos, con una orientación a objetivos de lo que se quiere construir en el equipo. Y es eso lo que queremos hacer en Colab. Realmente el propósito de Colab es que las personas puedan comunicarse en un plano simbólico, que es un plano en que las máquinas no van a poder construir, y en ese plano simbólico que la gente se pueda conectar, comunicar con ese lenguaje del arte y construir algo que está por encima de ellos. Y ese algo por encima de ellos se vuelva la motivación de trabajar cada día con propósito, con ganas, con energía. Eso es lo que queremos construir y probablemente estamos un poquito antes de que las empresas realmente sientan que lo necesitan, pero eso nos da tiempo para realmente ir afinando esta propuesta, pero sabemos que en la medida que la inteligencia artificial permee las organizaciones,
va a necesitar este tipo de herramientas para poder poner su humanidad por encima de todo. Y Edgar, nos has dicho una cantidad de información que queremos ir desmenuzando aquí con Por supuesto. Claudia, pero yo voy a empezar por una de las frases que nos dijiste antes, que viene conectada con la incertidumbre, con la crisis, con el cambio, y es, estamos viendo que se le está vendiendo a las empresas en todo el mundo que la inteligencia artificial pues es algo que las va a hacer más productivas, las va a hacer más rentables, y al menos lo que nosotros vemos en los periódicos, en el día a día, es que la reacción ha sido pues recortar personas, ¿no? Porque ya la IA está ahí, entonces ya no necesito el 10%, el 20%, el algo por ciento de mi personal. Adiós y listo, ya solucionado. ¿Cómo ves tú esto y si realmente la inteligencia artificial va a reemplazar las habilidades del ser humano? Ahí creo que hay una paradoja muy grande y voy a traer aquí mi experiencia corporativa porque hace unos 10 años esas empresas le apostaban todo a la cultura, pensar rápido, tomar riesgos, se empoderaba a las personas, lo que se buscaba es que las personas fueran el eje articulador de las empresas y le pedían a las personas ciertos comportamientos en la cultura que hicieran que el colectivo produjera más que la suma de las personas. Esos principios de innovación y esa cultura, la pregunta que yo me hago ahora es, ¿salió una tecnología y todo eso desapareció? Ya no nos importa la cultura, ya lo que importa es la tecnología. Hay una gran paradoja. ¿Por qué se da esta paradoja? A mi juicio, la inteligencia artificial es algo muy costoso, muy costoso, y estamos viendo cómo las grandes empresas están invirtiendo millones, trillones de dólares en la inteligencia artificial y de alguna manera la forma más fácil de vender esto para que las empresas lo adopten, y todos los que hemos trabajado en tecnología sabemos lo que es vender tecnología, tiene que ir detrás con un retorno de inversión. Y la forma más fácil de decir es, si usted invierte en esta tecnología, recorta personal y ahí está el retorno de inversión. Pero yo creo que es bastante simplista reducir una persona a la persona solo procesa información, que es un poco lo que las grandes corporaciones detrás de la inteligencia artificial nos están vendiendo. Nos dicen, las personas solo procesan información, nos inventamos una tecnología que procesa información, por lo tanto la ecuación es simple, saco a la persona, pongo la tecnología y me puedo ahorrar el sueldo de esa persona. Yo creo que eso es bastante simplista, que pone al ser humano de lado, y yo creo que las empresas que lo están haciendo lo van a lamentar, van a darse cuenta que esto va a tener un impacto cultural, esto tiene un impacto en la motivación de sus equipos, y probablemente en unos años vamos a ver cómo, o en unos meses, porque esto, o sea, la verdad que nadie puede hablar con mucha propiedad porque todos estamos aprendiendo de esto, todos lo estamos, es como ver algo en tiempo real, es impresionante, pero yo creería que muchas empresas van a tener que devolverse y recapacitar un poco sobre esos planes, porque para mí la ecuación es muy simplista y son tecnologías que no están del todo maduras. Entonces, yo sí creo que aquí muchos han pecado de no tener un principio de precaución, se han ido por ese atajo de la productividad, pero primero, creo que la inteligencia artificial puede darnos mucho más que solamente recortar personal. Y segundo, me parece que recortar personal y poner a las personas a la par de lo que es un procesador de información me parece bastante simplista y bastante reduccionista de lo que es esa tecnología. O sea, Edgar, que podría haber como diferentes tipos de inteligencia y quedan muchos aspectos de la inteligencia que no van a ser reemplazados con la inteligencia artificial. Por supuesto, y les voy a poner un ejemplo. Estaba estos días pensando, el ejemplo más típico que estaba oyendo uno en la prensa es, no, yo ya no necesito un asistente. Entonces, ¿para qué voy a tener un asistente si ahorita un agente me compra el pasaje, me maneja la agenda? Pero a todas las personas que estén oyendo este podcast y que han tenido la suerte de tener un asistente, piensen lo que hace un asistente por ustedes al margen de esa parte operativa. Un asistente mantiene vivo el lugar, está pendiente de los detalles, es un confidente, cuando uno está abajo de nota se la sube, hay una comunicación, hay un diálogo, hay un contacto, es decir, reducir el trabajo de un asistente a solamente la capa de procesamiento de información es simplificar demasiado a esa persona, es simplificar mucho lo que significa el trabajo de esa persona. Ahora piensen en cualquier cargo. La inteligencia artificial no tiene intención, afecto, no sentimientos, no tiene emociones. Y mucho de lo que construimos cuando trabajamos viene de ese afecto, de esas emociones, de esa motivación, de esa capacidad, No tiene intuición. de esa capacidad de hoy viví esto, entonces eso que viví hoy lo plasmo en el trabajo. Y lo que estamos viendo es que estamos poniendo unas máquinas que son muy sofisticadas y que, ojo, creo que la inteligencia artificial es muy poderosa, pero ponerlas de igual a igual a lo que es la humanidad y la energía
y la motivación y ese talento que tienen las personas, a mí me parece que es bastante peligroso y que reduce a la persona a algo que no es, definitivamente. Sí, me hiciste pensar, Edgar, en una anécdota que me contó un amigo justamente en su empresa. Dijeron, bueno, usted hace este rol, hoy en día con una inteligencia artificial eso puede hacer 14% más de lo que usted hace, entonces despidieron al 14% de las personas que hacían el rol de él. Es una matemática que no tiene ningún sentido y eso lo lleva a uno a pensar un poco hacia qué otros ámbitos se traduce, ¿no? La gente que está viviendo en esos entornos donde además están sacando una cantidad de gente, pues primero el mensaje que eso le manda a la gente, que por cierto no es muy bueno, ¿no? Pero además tiene esa presión de implementarla, de mostrar que sí la está usando, entonces hay una cantidad de gente usándola para cosas que no son importantes, porque lo importante es que quede el récord de que la usó. ¿Cuáles son tus pensamientos alrededor de eso? ¿Qué puede hacer esa gente para que esa presión de uso de inteligencia artificial tenga una consecuencia buena, para que eso ayude por el contrario, acabar de construir cultura, ¿no? A construir conocimiento, a que haya mayor productividad, pero en el buen sentido y florecimiento de las personas y de todo eso que estamos diciendo que traen a la mesa, que es muy diferente a lo que trae la máquina. Yo creo que ahí está el centro de la pregunta, Claudia, porque estamos ante una tecnología que es verdaderamente muy poderosa. Negar eso es negar una evidencia, es una tecnología tremendamente poderosa, pero lo que hay que quitar es esa presión de viene a reemplazar al ser humano. Yo creo que si quitáramos esa presión de viene a reemplazar al ser humano, las propias personas la adoptarían con mucha más alegría y con mucha más capacidad de multiplicarse a sí mismas, de multiplicar sus talentos, en vez de verla como una amenaza. Hoy en día hay una encuesta en Estados Unidos y en Europa que hicieron sobre el mundo del trabajo y más del 50% de las personas siente que la inteligencia artificial es una amenaza existencial y una amenaza a su trabajo. Una tecnología no tiene por qué presentarse así, al revés, una tecnología tiene que estar al servicio del ser humano y el ser humano puede usar estas herramientas para justamente ser mucho más productivo para las organizaciones, dejando tareas que son mecánicas, aburridas, dispendiosas. Por ejemplo, ¿a quién le gusta leerse todo un informe financiero de una empresa? Sobre todo si no tengo las capacidades para realmente entender todo, cuando una inteligencia artificial me puede dar los insights más importantes y preparar una junta. Eso es innegable. Entonces, eso podría ser una cantidad de casos de uso tremendamente positivos para que las personas aprendan con curiosidad, usen la inteligencia artificial como una herramienta de curiosidad, de profundizar. Pero cuando uno pone la herramienta como algo que lo va a sustituir, pues ya mi relación con la herramienta de entrada se vuelve muy complicada. También tengo otra reflexión profunda sobre las interfaces, porque nosotros a veces pensamos que las interfaces que nos proponen las empresas son las únicas que hay. Y si uno mira, sobre todo esa interfase de un chat, es individual. Es decir, voy a ponerle la inteligencia artificial para que una persona hable a la vez con una inteligencia artificial. Y el modelo de copilotaje que se puso muy de moda de yo te construyo un copiloto que te ayuda a navegar la complejidad. Es un principio de productividad individual. Yo voy a amplificar al ser humano, al trabajador. Y eventualmente después cuando lo amplifique y ya lo pueda reemplazar, lo reemplazo. Y las interfaces han sido construidas un poco bajo ese modelo. Pero ¿y qué tal si nos inventamos interfaces diferentes? Donde las personas hablen con una inteligencia artificial que es colectiva, que es la inteligencia de la empresa. Y existe otro tipo de interfaces y otro tipo de posibilidades. Es decir, estamos ante herramientas que no han evolucionado todavía a pensar en cómo amplificar sistemas, que todavía están en el momento de amplificar personas, pero esto yo creo que va a ir madurando y seguro que los productores de esta tecnología se van a dar cuenta que eso tiene muchas más vertientes. ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? Porque yo creo que es la forma también más fácil que han encontrado esas empresas de monetizar su tecnología y pues detrás hay unos intereses económicos que uno también tiene que entender a la hora de adoptar una tecnología. Y yo creo que eso es lo primero para discernir si una tecnología es positiva o no para mi organización. Muy interesante, Edgar. Y creo que hemos hablado mucho de la parte individual de las interfaces. Creo que es un reto, ¿no? Para todos como sociedad pensar que se van a desarrollar otro tipo de formas de comunicación para realmente aprovechar la inteligencia artificial. Pero me queda la duda cuando hablas de cuando tenemos que pensar en colectivo. Y es entender un poquito más desde lo que has estado pensando, lo que traes de toda tu experiencia en África y además de todos tus años de trabajo en tecnología. ¿Qué significa realmente esta inteligencia colectiva? Porque como decías, no es el trabajo en equipo solamente, es desarrollar realmente una inteligencia de grupo. ¿Y cómo se conecta esto? Si nos puedes dar un poco más de ejemplos
con el arte y pues en tu caso especial por tu experiencia con la música del Pacífico, con esas raíces africanas. Nos encantaría entender un poco más cómo ves tú esa conexión. Claro, es muy fuerte porque creo que solo este ejercicio que estamos viendo los tres hoy es un ejercicio de inteligencia colectiva. Es decir, si yo en vez de dialogar con ustedes me pusiera a hablar solo delante de una cámara, estoy seguro que esto no saldría bien. Muchas de las cosas que estoy diciendo no las diría. Lo que está sucediendo hoy en este momento es que tú me preguntas unas cosas, Claudia interviene, ustedes opinan, yo opino, y estamos construyendo algo que probablemente individualmente ninguno de los tres hubiera podido construir. Esa es la gracia de sentarnos los tres a conversar y de no pedir una herramienta que nos diga, bueno, dígame qué es inteligencia colectiva y cómo se relaciona con la música y el arte. Es esta relación y eso mismo pasa, Sí, es ligeramente diferente. es ligeramente diferente. Y ustedes que han tenido experiencia corporativa también, eso mismo pasa cuando uno llega a una sala de juntas y había un problema y uno no tenía respuesta. Y uno lanzaba un problema y entre cinco personas empezaba ese ir y venir de las ideas y al final se creaba una solución que nadie en su cabeza había llegado con esa solución. Estoy seguro que ustedes lo vivieron. Ahí está esa inteligencia que logramos las personas. Y esa inteligencia colectiva se puede amplificar. ¿Cómo se puede amplificar? Con herramientas que no me den respuestas, sino que me ayuden a multiplicar justamente las interacciones entre personas, que no busquen reemplazar personas, que no busquen darme las respuestas prefabricadas, sino que busquen que las personas tengan cada vez más contacto y tengan cada vez más ese tipo de comunicación. Podrían existir herramientas de inteligencia artificial que lo que hagan es potenciar nuestra comunicación humana y no reducirla. Esas son decisiones de diseño, que esos son los tipos de cosas que yo creo que tenemos que también aprender a cuestionar. ¿Por qué no un solo tipo de adopción o un solo tipo de diseño en la inteligencia artificial? ¿Cómo se conecta esto con el arte y con la música? Les voy a dar un ejemplo, porque cuando empecé a tocar música del Pacífico, yo creo que me abrí los ojos sobre esto. Llevo pensando en esto muchísimos años. La música del Pacífico es polirritmia. Quiere decir que en un ensamble de cinco o seis personas, cada persona va a tocar un ritmo muy simple, pero muy preciso. Y si uno escuchara cada ritmo de forma individual, diría, ah, bonito, pero no tiene, o sea, son realmente ritmos bastante simples. ¿Cuándo se produce esa magia? ¿Cuándo es que uno siente que esa música tiene algo muy poderoso? Cuando las seis, siete personas que están tocando tocan juntas y tocan juntas en esa sincronía, cada una toca en un lugar preciso. Ahí es donde uno dice, esta música tiene algo mágico, es increíble. Y eso pasa en todas las músicas son un ejercicio donde yo no puedo hacer algo si no escucho al otro, porque si él está improvisando y yo improviso, o si el cantante está en un momento de lírico y yo me pongo a improvisar con la guitarra, entonces Ya no suena estoy, bien. ya no suena bien, le estoy invadiendo su terreno. Todo el ejercicio de la música es escucharse, interpretar, armonizar y se vuelve un ejercicio donde lo que se produce es más importante de lo que cada uno puede dar, que solo funciona bien colectivamente. Yo creo que ese tipo de ejercicios donde las personas aprendan a escucharse, a trabajar juntos, a comunicarse y a hacer algo que esté por encima de ellos, yo creo que hay un conocimiento que emerge y que muchas veces no somos muy conscientes de cómo lo podemos hacer, pero todas las personas que hemos trabajado con grandes equipos de trabajo lo hemos experimentado. Bueno, pero justamente tú que has estado en posiciones de liderazgo, porque este es un concepto muy potente, ¿no? Lo que dices tú, estamos hablando mucho más allá del trabajo en equipo, lo que estamos hablando es de una co-construcción colectiva que lleva a un resultado potenciado. ¿Cómo hace un líder en una empresa para lograr eso? O en un país, o alguien que esté liderando un grupo grande de gente. Yo creo que un líder ante todo hoy en día, más que dar información, tiene que escuchar. Y es un ejercicio que también aprendí de uno de mis mentores que me decía, el ejercicio de liderazgo hoy en día es más escuchar que opinar. Es más hacer que las personas mismas cuestionen sobre lo que están haciendo, que darle la ruta. Y tengo una anécdota muy interesante y es con uno de mis mentores, Jorge Giraldo, que si nos escucha en algún momento, Ana Lucía lo conoce bien, un gran coach además. Estábamos en un offsite en Brasil y por cuestiones del destino teníamos que coger un bus, llegamos los dos tarde y el bus nos dejó. Y no podía llegar al lugar donde íbamos caminando unas 2 horas y media por la playa. Y los dos dijimos, bueno, vamos a caminar. Y tuvimos una reunión de 2 horas y media en la que nos hablamos todo. Producto de esas 2 horas y media conversando genuinamente, él escuchándome, yo escuchándolo, creo que desde ese día nuestra relación cambió y se volvió una relación increíble y después de esa reunión por la playa caminando, creo que tuvimos, tanto él como yo, el mejor año comercial que ha existido en nuestra vida. Los resultados llegaron. ¿Por qué?
porque nos escuchamos, porque dialogamos. Él asumió su rol de líder y de mentor. Yo fui abierto con él, pudimos conversar todo lo que teníamos por dentro y se creó una relación muy diferente. Y creo que el líder lo que tiene que hacer con su grupo y con su gente es construir esas relaciones. No es pensar en la gente como individuos, sino pensar que entre más se construyan relaciones, entre más se potencien relaciones, es cuando justamente surge esa magia. Entonces yo diría a los líderes, y a mí mismo me lo aplico, nuestro rol de liderazgo es justamente ayudar a que se potencien esas relaciones y creo que esa intuición está en las organizaciones porque muchas dedican mucha parte de sus recursos haciendo offsite y vámonos a tal parte para que ustedes hagan más equipo, pero lo hacen como sin mucha conciencia de lo que están haciendo, lo hacen sin realmente una intención precisa. Bueno, ¿cómo es que se construyen relaciones y cómo es que tenemos que fortalecer a los equipos de trabajo para que lo hagan mejor? Es como un formato que ya está hecho, ¿no? Haga la salida del equipo, cree las actividades de integración, luego haga una sesión de planificación, pero realmente esto, como tú dices, pues va mucho más allá y esa dejada del bus, pues imagínate, salió más eficiente que comprar 10 herramientas de inteligencia artificial. Solo poner a, a Edgar y a Jorge a caminar por la playa y realmente pensar, la verdad, y muy, muy Claro. interesante. Creo que así Claudia y yo hemos tenido algunas ideas también. No, por supuesto, porque es que es lo que dice Edgar, es la comunicación genuina, es realmente escucharse, realmente tener el tiempo para pensar, provocar no solo el espacio, sino la dinámica que permita que cada uno se sienta tranquilo y exprese lo que está pensando, porque es esa suma de pensamientos lo que lleva al resultado colectivo. Y Edgar, de pronto se te viene a la cabeza algún proceso de un desarrollo de esa inteligencia colectiva que hayas visto que te haya impresionado. Les voy a contar una anécdota importante que me pasó en África ahora, algo que nos marcó mucho a mi esposa y a mí. Estábamos en Mozambique y había un festival y taller de música. Obviamente nos inscribimos en el taller de percusión y nos encontramos con quien lideraba el taller. Era una uruguaya, una percusionista tremenda. Y nos juntó a todos en una sala redonda y en ese taller de percusión de 2 horas creo que tocamos los tambores unos 20 minutos solamente. ¿Qué pasó la otra hora y 40 minutos? Entonces les voy a contar el primer ejercicio porque me marcó mucho personalmente. Nos puso en equipos de 3 y nos dijo, en cada equipo de 3, 2 van a hacerle masajes muy suaves a la persona al centro, obviamente con permiso, comunicándose con ella, qué quiere, qué no quiere, dónde la quiere tocar, dónde no la quiere tocar, y van a durar así 3 minutos y después cambian. Entonces, pues rotan. Obviamente uno cuando le dicen que va a hacer eso, lo primero que uno siente es, no, esto no va a salir bien, empieza la vulnerabilidad, mi cuerpo, yo no estoy acostumbrado a que me Sí. toquen. Yo tuve muchas dudas, sobre todo que es gente que no conoces, ¿sí? Entonces Sí, en una empiezan muchas dudas. cultura. Suena invasivo, claro. Sí, es invasivo, en nuestra cultura eso es invasivo. Pasó eso, después de esos 9 minutos, la profesora nos dice, bueno, ¿cómo se sienten? Todos nos sentíamos fantástico. Después cuando nos pusimos a tocar, todo fluía de una manera tremenda. Y los días siguientes de los talleres, cuando yo veía a las 2 personas que han estado en mi grupo, yo sentía una complicidad que no sentía con los otros. Realmente las saludaba de manera especial, nos hablábamos de manera especial. Y me di cuenta de lo importante que es el tacto, que es la corporalidad, cosas que en nuestra cultura probablemente no nos podemos tocar, no podemos hablar de nuestros sentimientos, no podemos llevar nuestra vida personal al trabajo. Son cosas que yo hoy en día cuestiono mucho porque los seres humanos justamente no somos seres que solo procesamos información. Nosotros somos personas que tienen sentimientos, alma, altibajos, corporalidad y todo eso. Creo que cada vez más, a medida que están llegando estas herramientas que nos quitan ese procesamiento de información masivo, probablemente lo que tenemos que hacer en respuesta es justamente construir otras maneras de comunicarnos donde nuestros sentimientos, nuestra corporalidad, nuestra cercanía, todo lo que no sea procesamiento de información se vuelve cada vez más relevante y potencia la relación que podemos tener con esas personas. Yo creo que en términos generales la metodología que yo propondría es potenciar relaciones desde muchos ángulos, de mil maneras, infinitas maneras. Creo que el arte es una gran manera, esa es a la que yo le quiero apostar, porque me gusta la música, me gusta el baile, me gusta la cocina. La cocina es también otra herramienta tremenda donde las personas aportan y también se configuran cosas increíbles, pero justamente es potenciar las relaciones para que cuando uno vaya al trabajo y vea a las personas, uno siente esa sensación de la que hablábamos al principio, cuando yo siento que pertenezco a algo que es más grande que mí mismo, pues es cuando la motivación y energía me desborda. Yo coincido con todo menos la cocina. Yo sí quiero un robot con toda la AI que me cocine. Sí, total. Claudia y yo creo que somos de ese grupo, pero en el espíritu entendemos perfectamente. Óyeme, Edgar, pero con todo lo que tú estás diciendo,
porque a ver, la gente dice, bueno, pero un momento, yo me puse a oír esto porque supuestamente hablan de inteligencia artificial. Entonces, ¿las dos cosas están en contradicción o se complementan? ¿O cómo ves tú, digamos, esa articulación de fomentar toda esta parte humana, ¿no? De comunicación, de relaciones, de todo eso, con la inteligencia artificial, como qué rol le ves a cada cosa? ¿Cómo lo ves tú? ¿Completamente disasociado o integrándose? ¿O qué piensas sobre eso? Yo lo veo súper integrado porque, a ver, lo que pasa es que es una herramienta. Yo nunca pondría una herramienta en el centro de mi vida. Para mí la inteligencia artificial es como cuando llegó el cloud computing o como cuando llegó el mobile. Digamos, nosotros que somos de una generación que ha vivido tantos cambios, a nosotros nos tocó todos, ¿no? Nos tocó el celular, el Desde internet, televisión en blanco y negro. exacto, nos tocó todos los cambios. Para mí, es un cambio más. Llega una tecnología, es Una más. potente, no lo discuto, qué chévere que sea potente. Una cosa que les quiero confesar es que este viaje que hice con mi esposa, sin inteligencia artificial, no lo hubiéramos podido hacer con la profundidad que lo hicimos, porque la inteligencia artificial es muy buena para asociar conceptos. Por ejemplo, yo le decía a la inteligencia artificial, listo, me encantan los tambores, me encanta la marimba, me encanta este tipo de situaciones. ¿Cómo puedo encontrar algo similar en Marruecos? Y mira, están estos sitios, estos lugares, ese colectivo. Llegar a esos colectivos a los que yo llegué sin inteligencia artificial hubiera sido imposible. Me hubiera gastado el O triple te hubiera costado planificando. muchísimo tiempo. Me hubiera costado muchísimo tiempo. Entonces, ahí es donde yo digo, no, pues, qué chévere que una herramienta vino y me ayudó a poder ejecutar este viaje mucho más rápido, de una manera más eficiente, pero la herramienta no está en el centro de lo que yo hice, ¿sí? El centro de lo que yo hice es lo que yo fui a hacer, que era hablar con personas, buscar reunirme con colectivos, que la inteligencia artificial lo potenció. Genial. Y me parece una buena metáfora para la gente en general. Si la inteligencia artificial les ayuda a ser más eficientes, pues sean más eficientes, no hay que cuestionarlo. Qué chévere ser más eficiente. Pero lo que no podemos perder es el propósito y el norte. ¿A dónde va la empresa? ¿Cuál es el objetivo estratégico de la empresa? ¿Cuál es el objetivo estratégico de mi grupo de trabajo, de mi equipo de trabajo o de mí como persona? ¿A dónde quiero ir? La inteligencia artificial puede ser una herramienta o no, existen otras, tampoco es la única herramienta que existe. Yo lo que creería es que estamos en un momento donde esto está generando mucho boom, mucha excitación colectiva sobre la inteligencia artificial, pero que finalmente, poco a poco, como todas las herramientas, se va comoditizando, se va volviendo normal el uso y pues se pierde un poco La esa novedad. novedad que trae y volvemos a los mismos principios de siempre. Lo importante es el norte, la capacidad de trabajar colectivamente, que logremos los propósitos, tener claro hacia dónde vamos. Yo creo que eso es un poco lo que va a pasar y yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta más tremendamente poderosa, pero es una más. Y nos acabas de contar cómo usaste la inteligencia artificial para planear un viaje pues tan complejo, ¿no? Además en países que no son los tradicionales donde todo el mundo se va a pasear, pues es un ejemplo perfecto. Pero, ¿cómo utilizas tú la inteligencia artificial en un día común y corriente, ya que estás de vuelta? ¿Qué ha sido como interesante que nos puedas A mí me contar? encanta utilizar la inteligencia artificial como abogado del diablo, como espejo. Entonces, uno de los usos que le doy es justamente las ideas que se me van atravesando, empezar a contrastarlas. ¿Qué se está pensando en el mundo sobre esto? ¿Qué documentación hay sobre esto? ¿Qué opinas a veces sobre esto? Le pregunto a la inteligencia artificial como espejo. Esta generación tiene la ventaja que nos criamos sin inteligencia artificial, entonces de alguna manera toda nuestra generación tiene la capacidad de usar esta herramienta como una herramienta de investigación más, una herramienta de curiosidad. A mí sí me preocupa un poco, de pronto, en generaciones más jóvenes que no han tenido la formación que hemos tenido nosotros, de que la inteligencia artificial se vuelva un oráculo, ¿no? Dame la respuesta para Sí. esto o dame la respuesta definitiva. Yo evito usarla de esa manera porque la inteligencia artificial, si uno se pone a ver lo que está detrás, es estadística que promedia las respuestas con la información de Internet. Siempre te da una respuesta políticamente correcta o te da una respuesta promediada sobre lo que está en Internet. Como digo, Ah, nuestra generación tiene esa ventaja, que nos criamos con otros valores, con otras cosas detrás, con, digamos, personas más jóvenes. Yo sí creo que hay que tener un poquito de cuidado de, bueno, esto les puede llegar a ser un atajo que en algún momento hasta les impida pensar por sí mismas, porque la inteligencia artificial les da una forma de pensamiento único que potencialmente puede no ser tan benéfico para ellos. y si te quedas con una sola respuesta, puede ser un grave error. A mí me ha pasado muchas veces que pregunto algo y me contesta como súper claro, ¿no? Esta es la respuesta. Y yo como, no sé, tengo como mis dudas y entonces empiezo como a preguntar más y al final es, como decía, y te dice otra cosa completamente diferente y es como, ok.
Así que uno tiene que tener como esa capacidad y esa inquietud y esa curiosidad de ir más allá, de preguntar más. Y a veces resulta que la primera respuesta que te da a tu pregunta es totalmente diferente a lo que termina contestándote al mismo tema. Entonces, como dices, puede ser Claro, porque peligroso. además es complaciente. Entonces, Claro. todo lo que tú le digas te dice, tú eres brillante, maravillosa idea. Eso te puede salir muy bien. Sí, eso para el ego. Y ahí hay varias reflexiones que podríamos tener también. Yo creo que las empresas deberían poder tener, por ejemplo, un prompt o un proxy cultural, como "Ok, voy a implementar inteligencia artificial en mi empresa, pero no quiero respuestas únicas, ¿sí? Y esa inteligencia artificial se podría configurar para que no haya respuestas únicas. Ese tipo de cosas yo creo que va a ir madurando a medida que la inteligencia artificial evolucione y se empiece a pensar, bueno, esto cómo realmente va a potenciar organizaciones y no solamente individuos, en que las empresas puedan intervenir un poco más en el modelo que quieren implementar en sus organizaciones, porque también hay un tema importante con la IA agéntica, que ahorita está súper de moda, hagamos agentes para todo. Yo me ponía a pensar, bueno, listo, yo tengo un proceso en mi empresa y se lo entrego completamente a una inteligencia artificial, a un agente que va a llevar ese proceso de A a Z, saco a las personas, lo pongo a la empresa que me hace todo el proceso y si mañana esa empresa me dice, bueno, usted estaba pagando $50 al mes, ahora tiene que pagar $5,000 al mes, ¿cómo me devuelvo? O sea, hay un tema de soberanía cognitiva, hay un tema de reversibilidad de las cosas que estamos implementando con la inteligencia artificial. Con las personas no tenemos ese problema porque las personas son conocimiento distribuido. Pero en el momento que volcamos todo a una herramienta única que controle el proceso de A a Z, la vulnerabilidad que yo puedo tener como organización de le entregué mi conocimiento y ahora ese mismo conocimiento que yo le entregué me lo quiere devolver, pero me lo quiere cobrar 10 veces más de lo que me cobraba hace unos años, que esas estrategias de pricing las hemos visto en el mercado, no es tampoco tan novedoso. Entonces uno dice, bueno, aquí puede haber un riesgo también para las empresas por no esperar un poco la madurez de esta tecnología. Yo creo que hay cosas también por analizar y ángulos que todavía no se están analizando, un poco por esa excitación de, bueno, tengo que lograr productividad, pero yo creo que hay muchos ángulos que tenemos que aprender también a ver dentro de la adopción tecnológica. Yo coincido contigo en eso y me estresa un poco el tema, no solo el pricing, sino el tema realmente de toda la gente que está usando esta herramienta que, como dices tú, está en construcción, no es madura todavía, ¿no? Y está produciendo código con ellos para diferentes cosas. Y luego justamente como no se entiende cada pedacito de lo que hizo porque simplemente lo metió allá, hizo algo y te arrojó el resultado, pues ¿qué pasa con toda esa parte de sintonizar el resultado si necesitas cambiarle algo, ¿no? ¿Cómo sabes por dónde empiezas o en qué te metes si lo que te arrojó fue ya un resultado y no el proceso? Entonces, no quiere decir que no sea útil, por supuesto, maravilloso. Y en este espacio hemos visto unos ejemplos fantásticos de usos de inteligencia artificial que tienen impacto social importante. Pero sí, es algo de mirar con cuidado, ¿no? No se puede perder enteramente el ojo humano, no se puede delegar enteramente el proceso, porque entonces, pues la gente no sabe después qué hacer con eso. Esa La herramienta. vuelta atrás es muy difícil, ¿no? Como decía Edgar. No, y después está una gran pregunta que me la hago todos los días y es, ok, excelente, ¿para qué? O sea, ¿para qué quisiéramos construir una tecnología que deja a millones de personas sin trabajo? Es decir, nosotros ya vivimos Internet. Internet, digamos que cuando llegó y ustedes como yo trabajaron en este boom de Internet, la promesa era, wow, ahora cualquier persona desde cualquier lugar con un dispositivo va a poder aprender lo que quiera. Pero tuvo un ángulo que nadie había visto, fueron las redes sociales y lo que hizo fue polarizar al mundo. Y hoy en día el mundo está completamente polarizado y yo creo que todos coincidimos que los algoritmos y los incentivos, para ser preciso, detrás de las redes sociales en las que las noticias extremas lograban más clics que las noticias moderadas, hicieron que el mundo se polarizara entre los que creen una cosa y los que creen otra. Esa no fue la intención con la que creamos Internet, pero derivó en eso. Entonces yo me pregunto, ok, ahora estamos en la inteligencia artificial y como toda herramienta, sobre todo hablando de inteligencia, la inteligencia no tiene polaridad, la inteligencia no es ni buena ni mala, es inteligencia. Pero corremos el riesgo de que los incentivos que construyamos detrás de la inteligencia artificial sean incentivos que no necesariamente vayan en pro del bienestar humano. Para mí, la inteligencia artificial tiene que ser una herramienta que genere empleo, que promueva la conexión humana, que haga que las personas sean más felices. Si la promesa de entrada es vamos a eliminar 50% de los trabajos en el mundo, pues a mí ya están entrando con el pie equivocado, porque esa no es la promesa con la que yo
como productor de tecnología, puedo llegarle al mundo a decirle, esto es lo que yo quiero que ustedes adopten porque esto finalmente es un contrato en doble vía. Ustedes la proponen, pero yo la adopto. Y creo que las personas tenemos que empezar a entender que como personas y como personas que la usamos también tenemos nuestra capacidad de decir, la uso en estas condiciones y no en estas. Sabes que me encanta de lo que dices, que hemos tenido la suerte de tener gente muy interesante en este espacio, que sabe muchísimo, que ha mirado este tema desde diferentes ángulos y varios coinciden en lo mismo, ¿no? Finalmente lo importante es qué hacemos con ella, cómo entre todos construimos la inteligencia artificial que nos sirve, que realmente le hace bien a la humanidad, que le hace bien a la persona. Y es uno de los propósitos que tenemos nosotros con el podcast, que entre más la gente conozca el tema de lo bueno, de lo malo, más empiece a jugar con ella, pues también puede empezar a ver cuál es de pronto un mejor uso y a contribuir en esa construcción colectiva de terminar con una herramienta que nos sirva. Y que enaltezca, que nos sí, total. Sí, y en ese espíritu, Edgar, para la gente que le interesan más estos temas de inteligencia colectiva, de la diferencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, de para qué nos puede servir realmente la inteligencia artificial si queremos seguir construyendo en comunidad, ¿qué les recomiendas tú que vean? ¿Tú les recomiendas que lean algún libro en particular, que vean algo que de pronto tuviste y te llamó la atención o qué consejo les das? Bueno, primero diversifiquen las fuentes. Les voy a contar una anécdota. Yo soy de origen libanés y una de las cosas que me encantó cuando viví en el Líbano, yo viví 6 años en el Líbano, fue ir a una clase de historia. Porque cuando uno está en Oriente y ves una clase de historia, no siempre los buenos son los mismos buenos que te dicen en Colombia. En Colombia estamos muy alineados a nuestro vecino del norte. Entonces, sí, Sí, son los buenos y el resto del planeta es el malo. Pero cuando estás en sí, Oriente, empiezas Cambia. a ver que las cosas cambian. Parte de irme a África fue también ver una óptica que no es la óptica de Silicon Valley. Entonces yo lo que les diría es, cuidado, que en América Latina en general recibimos sin filtro la óptica de Silicon Valley. Y es una óptica muy de negocios. Lo que prima es los fondos de inversión, el dinero, crecer, usuarios. Eso ha sido lo que ha primado, es la tecnología se ha visto así. Yo creo que uno tiene que aprender a moderar y ver fuentes europeas, fuentes asiáticas, eventualmente fuentes africanas para ver todo esto que realmente transforma el mundo, cómo se está viendo. A mí me gustan dos autores que son, digamos, los que más sigo. Uno es Yuval Harari, que me parece que tiene una visión con profundidad tecnológica, pero esencialmente humanista. Me parece que uno, cuando habla de inteligencia artificial, tener ciertas nociones de historia, de evolución, de antropología, son importantes porque esto es un cambio civilizacional y hay que tener esas nociones claras. Y me gusta también el que fue director del laboratorio de Google X, que tuvimos la suerte de tenerlo en Colombia cuando Analu estaba también en Google, que se llama Mo Haddad. Mo Haddad tiene otra forma de entender también la inteligencia artificial. Me gusta seguir esos dos autores porque realmente ven las cosas de otro ángulo. Y si uno quiere una fuente europea ya desde un punto de vista filosófico, está Eric Sadin, que es un filósofo francés, él sí ultra contradictor de la inteligencia artificial, porque él sí dice que esto va a afectar notablemente todas las actividades cognitivas y creativas del ser humano a escala. Yo creo que hay que tener un poquito de todos los autores, algunos contradictores, otros más positivos. Lo que pasa es que lo positivo no hablan tanto, que el esfuerzo está en buscar gente que neutralice un poco ese mensaje, porque lo positivo sale todo el tiempo, nos están bombardeando con que esto va a transformar el mundo, lo bueno. Entonces a mí me gusta también buscar autores que cuestionen un poco para después uno hacerse su propia opinión y decir, bueno, me gusta esto, no me gusta esto, aquí puedo potenciarme con esto. Creo que la recomendación es multiplicar un poquito las fuentes de información. Y está chévere estas recomendaciones de Edgar, un poco de diversificar las regiones, ¿no? De los autores, que muchas veces citamos personas de Latinoamérica, europeos, podcasts o libros o shows en Estados Unidos y se nos olvida el resto del mundo. Así que es interesante esta reflexión, ¿no? Y, por ejemplo, la opción de China, de la IA, en China está pasando un fenómeno y es que no le apuestan tanto a los grandes modelos de lenguaje, sino están apostándole más a los micromodelos, a los edge model, los que corren realmente en industria pequeños, baratos, con propósito específico. Creen más en este tipo de modelos, mientras que cuando uno oye los autores de Silicon Valley, uno, no, están en busca del AGI, de la inteligencia total. Y un poco la reflexión que yo tenía en estos últimos días es que detrás de la inteligencia artificial, yo creo que lo primero que se buscó es una gran empresa que le va a proveer inteligencia al mundo. Y eso no pasó. ¿Por qué? Porque primero
Se dividieron, llegó Anthropic con gente de OpenAI, Google ya tenía muchos avances, entonces ya hay 3, 4, 5 empresas que proveen inteligencia artificial. Y después China levantó la mano y dijo, hey, ustedes no son los únicos, yo también tengo muchos modelos. Entonces ya hay 6, 7, 8, 9, 10 modelos, entonces ya ese efecto Google o ese efecto Amazon no está pasando. No va a haber un solo proveedor de inteligencia para el mundo. Y eso es una gran noticia. Yo creo que esa es de las mejores noticias que podríamos tener en torno a la inteligencia artificial, es que no hay un solo gran proveedor de inteligencia para el mundo, porque si China es un proveedor de inteligencia artificial, lo que va a pasar en término es que China va a proveer los modelos más económicos, los más baratos, va a inundar el mercado con pequeños modelos baratos y las empresas van a terminar teniendo una diversidad de modelos y eso es lo más conveniente para todas las personas, es que haya diversidad de modelos, diversidad de precios y que no esté concentrado en un monopolio. Una cosa es hacerlo con productos, otra cosa es hacerlo con inteligencia. Ahí yo me asustaría un poco más. Pues Edgar, me parece que esa es una fantástica forma de terminar esta conversación. Y creo que has tocado muchos conceptos muy importantes, como el resultado de un trabajo colectivo es mucho más que la suma de las partes, cómo la parte relacional sigue siendo muy importante, cómo las habilidades del ser humano no las reemplaza la inteligencia artificial, que a pesar de eso tú no eres enemigo de la inteligencia artificial, tú la usas, pero cómo la usas a tu favor y en lo que te sirve. Y en lugar de reemplazar lo que crees que el ser humano debe seguir haciendo, la importancia de seguir pensando, de seguir mirando diferentes fuentes, tanto para informarse como para usar la inteligencia misma. Entonces, te agradezco enormemente. Ana Lu y yo teníamos muchas ganas de conversar contigo porque uno de los propósitos de este espacio es resaltar lo humano, no perder de vista que la tecnología, por supuesto, aquí hablamos de inteligencia artificial, pero en general la tecnología está al servicio del ser humano y de lo que se trata es de que nos haga la vida mejor. Entonces, gracias por unas reflexiones muy, muy importantes. Y por recordarnos el valor del arte, porque a veces se nos olvida y creemos que el arte es una cosa que está por allá desconectada del universo y resulta que el arte es un conector impresionante y ese poder que tiene el arte en todas sus expresiones, a veces lo menospreciamos y lo ponemos en una capa inferior y resulta que seguramente es lo que va a salvar muchísimos procesos de creación de inteligencia colectiva ahora y al futuro. Así que gracias, Edgar, por compartir esas reflexiones, que esas caminatas largas por la playa con tus mentores sigan, por favor, temas que te dejen más buses, porque realmente has traído unos temas que nos están moviendo la cabeza, que nos van a dejar a todos los que te están escuchando hoy con muchísimas ideas para las empresas que tenemos, para los emprendimientos, para estudiar, para todo y que el final sea para tener una mejor vida con más herramientas y más feliz. A ustedes, Claudia, Ana Lu, un placer. Gracias. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Buena Vida con Buena IA. Seguimos muy emocionadas en este camino de explorar lo que la gente piensa alrededor de la inteligencia artificial, pero también cómo la usa, cómo podemos hacer para que esta nueva tecnología nos haga la vida mejor, como dice el título del podcast. Así que no se olviden de suscribirse tanto en YouTube como en Spotify para que les lleguen las alertas de los nuevos episodios. Díganos qué les gustó, qué no les gustó, qué otros temas les gustaría que toquemos. Y por supuesto, cuéntenos si ustedes son uno de esos casos de uso interesante de inteligencia artificial y creen que su voz puede tener un lugar interesante en este espacio. Nos encantará hablar con ustedes. Gracias y nos vemos en el episodio que viene. Hasta luego. Adiós.